Ay, Dios. Hola, Buen día, hola, ¿cómo andan? Hola, La Colo. ¿Qué haces, Blas? Bueno, largamos. Todo arriba. Bien. Bueno, no sé si a alguno por ahí le llamó la atención cuando hacíamos la corrección de los ejercicios, cuando había que calcular una derivada de tal función en tal punto. Y bueno, por ahí vieron que yo daba las respuestas medio así como improvisándolas. No las estaba leyendo en ningún lugar, las estaba calculando en el momento. Y no es que estaba mentalmente planteando y resolviendo un límite, porque eso es imposible. Lo que estaba haciendo es resolver el problema de una forma alternativa, que no depende del cálculo de límites, y es la forma en la que vamos a empezar a manejarnos ahora. Una forma mucho más sencilla, más mecánica, de calcular derivada de una función en un punto. Así que a partir de este momento nos desprendemos definitivamente de los límites, ¿sí? Acá soltamos la unidad anterior y ya no vamos a volver a utilizar límites para el cálculo de derivadas, sino que nos enfocamos en esta nueva mecánica que vamos a ver ahora, ¿sí? Que se conoce, bueno, involucra un concepto que tenemos que ver primero, que es el de función derivada, y después vamos a ver ciertas reglitas mecánicas que se conocen como reglas de derivación, que son las que nos van a permitir, digamos, acelerar este proceso que hasta ahora era un poquito engorroso, como habrán visto. Bueno, a ver, hay que hacer hincapié en este concepto que es el de función derivada, y cuando se hable de función derivada, fíjense que se pone f' de x. Ya no hablamos de la derivada en un punto concreto, sino en un valor x cualquiera. O sea, algo que va a quedar como una función, justamente por eso lo de función derivada, va a quedar con una x dando vueltas. Nosotros hasta ahora, todas las derivadas que calculábamos eran en un valor de x concreto. Yo les pedía calcular la derivada de esta función en 2, calcular la derivada de tal función en -1, siempre eran en valores de x concretos. Bueno, ahora ya vamos a hablar de un concepto más amplio, que es este de función derivada como algo que queda dependiendo de la x. Y la idea es la siguiente, digamos, a partir de la ecuación de una función cualquiera, f de x, podemos construir la ecuación de otra función, llamada función derivada, y que vamos a escribir como f' de x también. O sea, hago un paréntesis e insisto con lo mismo, cuando hablo de función, hablo de algo que depende de x, ¿sí? Entonces, para hacer esto que se conoce como derivar una función, es decir, a partir de una función cualquiera, construir su función derivada, para realizar este proceso, vamos a usar una serie de reglas mecánicas que vamos a ver en breve. Y les presento un ejemplo
un poco caprichoso, es decir, ahora no voy a explicarles cómo es que lo construí. Primero quiero que vean para qué sirve y después vemos cómo hacerlo. O sea, que no se pregunten ahora, pero ¿cómo hiciste eso? No entendí. No, es que no les estoy explicando cómo lo hice. Quiero apuntar al resultado directamente. Por ejemplo, para esta función, que es una función cuadrática, f de x igual 3x al cuadrado más x menos 1, su función derivada, o sea, esta función al derivarla, va a devolver la siguiente función derivada. F' de x igual a 6x más 1. Insisto, no se rompan la cabeza pensando, pero ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Cómo hiciste esta conversión? No importa, ya lo vamos a ver en un ratito. Por ahora quiero apuntar un poquito al para qué sirve. Esto acá. Entonces, para esta función, ahí tenemos asociada su función derivada. Este proceso, pasar de una función cualquiera a su función derivada, es lo que se conoce como derivar. ¿Sí? El proceso de derivación. Bueno, repito acá, o sea, resumo el ejemplo para que vean un poquito la utilidad. ¿Para qué sirve, no? Conocer la función derivada, o la derivada de una función, nos permite calcular la derivada de la función f en cualquier valor de x, simplemente haciendo un reemplazo. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la derivada de esta función, la original, en 1, lo que antes teníamos que resolver calculando el límite cuando h tiende a 0, de f de 1 más h, menos f de 1, todo dividido h, lo cual era bastante trabajoso, ya habrán visto. Bueno, ahora lo puedo resolver ese problema simplemente reemplazando a la x por 1 acá, en la función derivada. Entonces, ¿cuánto me da eso? Y bueno, 6 por 1, 6, más 1, 7. Si yo planteara este límite, si lo hiciera por el camino viejo, el camino anterior, después de un largo proceso, van a llegar al mismo resultado, a 7. Pero bueno, no vamos a negar que es mucho más fácil este camino nuevo. Sí, ya sé que todavía está a ver cómo llegar a esta función derivada, pero tampoco es tan complicado. Es más, teniendo la función derivada, que es un cálculo que se hace una sola vez, una vez que la tienen, después podrían calcular de manera casi instantánea las derivadas en otros valores de x. Por ejemplo, si quisiera la derivada de esta función en menos 3, bueno, reemplazo la x por menos 3. 6 por menos 3 más 1 que da menos 17. Y la interpretación, digamos, del resultado sigue siendo la misma, chicos. El tema de la pendiente, de la recta tangente, eso no cambia. Eso tiene que ver con el concepto de derivada, más allá de cómo se calcule. Es decir, si yo tengo que darle un sentido a este resultado de acá, significaría que en la gráfica de esta función, a la altura de x igual 1, la recta tangente va a tener una pendiente que va a ser 7. ¿Sí? En la interpretación de los resultados es la misma. Lo que estamos innovando, digamos, es en cómo obtener esos resultados. Y bueno, podría seguir dando ejemplos, pero podría calcular la derivada de esta función en el punto que se me cante, simplemente reemplazando en la función derivada, y nos ahorramos muchos límites, porque por el camino viejo, cada uno de estos cálculos sería un límite a plantear y resolver. Es decir, a modo de un esquema, digamos, si yo, no sé qué dije, a modo de un esquema, digamos, si yo tengo una función, quiero calcular la derivada de esta función en un punto, por eso hablo de en A. El camino viejo es hacerlo por definición, que es el nombre que se le da a este proceso, y de ahora en más, cuando les pida calcular una derivada por definición, es a través del camino viejo, a través de plantear el límite. Eso es lo que ya practicamos desde el principio. Y ahora tenemos este camino alternativo, que es calcular la función derivada, ya veremos cómo, y luego sencillamente reemplazar a la x por el valor en el cual me están pidiendo la derivada de la función. Son dos caminos que nos llevan exactamente al mismo resultado. Este segundo camino vamos a llamarlo por reglas. Entonces tenemos
La opción de hacerlo por definición o la opción de hacerlo por reglas. Bien. Entonces ya ahora que está, creo, la idea un poquito clara del para qué sirve, vamos a ir metiéndonos en, bueno, en cómo hacer esto, ¿no? Cómo calcular esta función derivada, que yo la tiré ahí como un resultado mágico, a ver cómo es que llegue. No, ¿cómo calcular la derivada de una función, digamos? Para derivar una función vamos a aplicar las siguientes, bueno, ese D no va, las siguientes reglas mecánicas. Y ahora les voy a presentar una tabla que no traten de leer, o sea, vayan leyéndola junto con mi voz, porque si no, no van a entender nada. En esta tabla lo que se presenta es la función derivada para ciertas funciones preestablecidas. Es decir, para toda esta lista de funciones que tenemos acá, yo les digo cómo es su correspondiente función derivada. Por eso esta columna dice f de x, la función original, y esta segunda columna dice f' de x, es decir, su función derivada. Es una regla que no tienen que encontrarle en ningún sentido. Es una tabla, digo, que no tienen que encontrarle ningún sentido. Es una tabla que bueno, tómenla como tal. La tabla original, la realidad, chicos, que es mucho más larga, tiene como, no sé, se pueden llegar a armar hasta 500 reglas. Yo rescato acá las más importantes, si se quiere, si no se me escapó ninguna, y las que más vamos a usar, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar entonces cómo funciona esta tabla, con algunos ejemplitos concretos, sobre todo en relación a las primeras reglas. Para la primera regla, por ejemplo, lo que nos dice, en definitiva, es que si yo tengo una función cuya ecuación es y igual un número, cuando hablamos de a, me refiero a un número real cualquiera, por ejemplo, y igual 5, su función derivada va a ser y' igual 0. Y eso es lo que dice la tabla. En este caso le pueden dar una interpretación a esta regla, le pueden dar un sentido bastante claro. O sea, pueden ver el por qué la derivada es 0. A ver, si yo tengo acá mis ejes x e y, y quisiera graficar esta función, y igual 5, ¿qué forma tiene eso? Es una línea Es una línea y recta. recta Paralela al y eje X. exactamente, paralela al eje x, horizontal. Es una función constante. La gráfica de esto sería una línea recta horizontal que corta al eje y en 5, es decir, algo así. Si yo me propusiera pensar en la recta tangente a esta función en cualquier punto, en esta, o en este punto, o en este, ¿cómo sería la recta tangente a una recta? Una situación media especial, pero creo que en algún momento la nombré. ¿Cómo se imaginan que sería la recta tangente a algo que ya de por sí es recto? Tienen el mismo valor que la recta. Va La toca todo el tiempo. a ser la misma recta, claro, se quedan como superpuestas, o sea, pero capaz que dicen, pero vos me dijiste que tangente era que toque en un solo punto. Bueno, sí, cuando la cosa es curva, sí, pero en una recta es imposible lograr eso, y el concepto de tangencia como que se ve distinto. Entonces, la recta tangente a una recta es la misma recta. Y esta recta, cualquiera de las dos porque es la misma, ¿qué pendiente tiene al ser horizontal? 0. 0. Por eso, la derivada de una función constante es 0. Siempre es 0, porque no importa en qué punto yo me pare, la recta tangente siempre es la misma y siempre va a tener pendiente 0. Y tampoco importa cuál sea el valor de esta constante. Si en vez de y igual 5 fuera y igual 1 o y igual menos 8, no cambia. La recta horizontal va a estar más arriba o más abajo, pero va a seguir siendo horizontal y por lo tanto su recta tangente también lo será, y por eso la pendiente va a ser siempre 0, o sea, la derivada. Es decir, a esta reglita le podemos encontrar un sentido. Y eso no va a ocurrir con todas las reglas con tanta claridad. Bueno, para la segunda regla dice, una función que sea a por x, su derivada va a ser a.
Ejemplo, la función y igual 4x, su derivada va a ser y igual 4. Y tiene un porqué parecido al de recién, porque cualquier función de la forma a por x es también una recta, pasa que ya no horizontal, justamente con pendiente a, y por eso la derivada es ese número. Pero bueno, insisto, si no quieren enroscarse con la interpretación gráfica, tómenlo como regla mecánica y listo. Y igual, número por x, la derivada es y igual el número solito sin la x. La tercera regla es una de las que más vamos a usar, y nos dice cómo es la derivada de una función de la forma x elevado a la algo, x al cuadrado al cubo, x a la 1/2, ¿sí? Cualquier x a la menos 2, cualquier potencia de base x. Y nos dice la regla que la derivada de una función así es esto. ¿Y qué es eso? Es el exponente original multiplicando a x elevado a el exponente disminuido en una unidad. Si lo vemos en un ejemplito, tenemos que para la función y igual x a la sexta, entonces su función derivada va a ser 6 por x a la quinta. Fíjense cómo le resté 1 al exponente. ¿Sí? Es mecánico esto. Insisto, esta tabla la van a poder tener siempre a mano. Obviamente, por una cuestión de virtualidad pueden tener todo a mano, pero si estuviéramos en presencialidad la podrían tener. Y en la facultad la van a usar, una tabla mucho más larga, que también la van a poder tener hasta en los exámenes. Y nadie pretende que se memoricen estas reglas. Siguiente regla habla de una función exponencial. La diferencia entre esto y el anterior, digamos, es dónde está la x y dónde está el número. En la regla anterior, la x es la base y el numerito es el exponente, y acá al revés. El número fijo está en la base, por eso hablo de un a, y el exponente es donde está la x. Por eso esto se llama una función potencial y esto se llama una función exponencial. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas. Para este nuevo caso, entonces, la derivada es esto. Es la misma función exponencial multiplicando el logaritmo natural de la base. Bueno, ahí pongo un ejemplito sencillito, pero bastante fácil de aplicar. El resto de las reglas que están en la tablita, las últimas 4, digamos, que son para el caso de la función logaritmo natural de x, una función muy conocida en términos de estos temas, y las 3 trigonométricas principales, que son las que puse, son ejemplos por sí mismos. O sea, no hace falta que ponga un ejemplo porque la misma regla es un ejemplo, es un caso concreto y particular. Así que no es necesario que pongas más ejemplos. Bien, entonces este es nuestra base o nuestros cimientos, digamos, para aprender a calcular una función derivada. Ahora, siempre me queda al final, bueno, no miren eso rojo de abajo. Hay que tener en cuenta un par de cositas. A ver si puedo sacar esto. Ahí está. Primera cosa a tener en cuenta, que son propiedades, pero son muy importantes para poder hacer un uso más profundo de esa tabla justamente. Si tenemos un número multiplicando o dividiendo a una de estas reglas, ese número se conserva, o sea, se mantiene en su lugar. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual, o y igual, que es lo mismo, 4 por logaritmo natural de x, y quiero derivar esto, el número multiplicando que estamos viendo ahí, ese 4 por que tenemos acá, en la derivada se va a quedar en su lugar, multiplicando al principio como está, por eso hablo de se conserva, y me voy a ocupar yo de aplicar la regla correspondiente a esta parte, que es una de las reglas que está en la tabla y ahora la vamos a revisar. Entonces la derivada de, no miren lo rojo, insisto, la derivada de esta función va a ser 4 por 1 sobre x. ¿Por qué 1 sobre x? Porque es lo que dice la tabla. Fíjense que la tabla dice en esta regla que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces lo que hice fue utilizar esa regla.
Bueno, por supuesto 4 por 1 es 4 y yo puedo mejorar, digamos, la escritura de este resultado como 4 sobre x. Esa sería la función derivada de la función que está ahí arriba. Segunda propiedad. Si la función tiene muchos términos, separamos en términos y aplicamos una regla en cada uno de los términos. Por ejemplo, para la función f de x igual 2x al cubo menos seno de x más 1, lo que yo haría acá es separar en términos y aplicar la regla que corresponda a cada uno de los términos por separado. Por ejemplo, para 2x al cubo, si yo quiero derivar esto solito, pensar en la derivada de esto, por eso lo pongo así con un palito que significa derivado, por la propiedad anterior, la que está arriba de la pantalla, el 2 multiplicando lo voy a dejar en su lugar. Y para derivar x al cubo, usando la reglita esa de la potencia, decía que hay que bajar el 3 y poner a la x elevado a la 1 menos que 3, es decir, a la 2. Entonces, esta va a ser la expresión resultante o correspondiente a la derivada del primer término. El segundo término, seno de x, bueno, tiene una derivada inmediata por la tabla que es coseno de x. Es una de las reglitas que está atrás. Y el último término, que es un número 1, la derivada dijimos que es 0. Entonces, pasando en limpio y escribiendo la derivada de cada uno de estos términos, fíjense acá algo muy importante, como acá dice f de x porque estoy hablando de la función original y acá ya estoy hablando de la función derivada. Llego entonces haciendo el 2 por 3, que es un 6, y bueno, sumar 0, que es el cohete, entonces nos queda la función derivada prolijita, digamos, escrita como 6x al cuadrado menos coseno de x. Entonces, estas son nuestras dos primeras propiedades importantes. Número multiplicando o número dividiendo, lo dejo donde está. Si tengo sumas o restas, separo en términos y derivo cada término por separado usando la regla que tenga que usar. ¿Sí? Con esta combinación de la tabla más estas dos propiedades, vamos a poder derivar un montón de cosas y ahora voy a hacer algunos ejemplitos más como para que esto quede cerradito. Por eso vamos a derivar un poco y bueno, acá está la tabla que la dejé a mano y vamos a ir haciendo algunos ejemplitos. A ver, y igual 5x cuadrado menos 3 tangente de x. Quiero derivar esto. Entonces ya hablo de y', porque estoy hablando de la derivada. Bueno, separo en términos. En el primer término empieza la cosa con un 5 multiplicando, entonces el 5 multiplicando lo voy a mantener en su lugar. Y la derivada de x al cuadrado, que sería 2 por x a la 1, porque 2 menos 1 es 1, o sea 2x, lo dejo así. El menos, que separa los dos términos, y después tengo un 3 multiplicando, que va a quedar en su lugar, y la derivada de la tangente la tengo acá, como una regla, que es la secante al cuadrado de x. Bueno, sigo, o sea, en realidad ya derivé, la realidad es que ya está derivada la función, pero yo les insisto en tratar de mejorar un poquitito la escritura. Entonces 5 por 2 es 10, nos quedaría 10x menos 3 secantes cuadradas de x. Esta es la función derivada correspondiente a la función que tenemos ahí arriba. Algunos casos especiales, por ejemplo, miremos esto. Raíz cúbica de x más 5 sobre x al cuadrado. Tengo esta función que la pongo como un ejemplo porque cuando yo me propongo derivar esto, separo en términos y digo, bueno, a ver, el primer término dice raíz cúbica de x. Y voy acá a la tabla y yo no veo raíz cúbica de x en ningún lugar. ¿Sí? Y entonces parece que eso no tiene derivada o no se puede derivar. No, no es así. ¿Alguna idea respecto de qué podría llegar a ser con eso que dice raíz cúbica de x si yo quisiera derivarlo? ¿Alguna alternativa, algún camino que a alguien se le ocurra?
Es como elevado a la 1/3. Exactamente, ¿sí? La clave, o sea, para derivar cualquier raíz, cuadrada, cúbica, cuarta, lo que sea, no hay regla específica, sino que lo que se hace es escribirlo en forma de potencia. Así después lo podemos derivar usando la regla correspondiente a una potencia de base x. Entonces acá, antes de mandarme a derivar directamente, yo voy a acomodar un poquitito la función. Con lo cual, todavía no voy a hablar de la derivada, voy a seguir hablando de la función original, por eso no pongo y', pongo y. Y voy a reescribir las cosas de modo que las pueda derivar más fácil. Con lo cual, este primer término es exactamente lo mismo que x elevado a la 1/3. Si alguno no se acuerda, la conversión de raíz a potencia, la propiedad dice que la raíz de índice i de a elevado a la x es lo mismo que a elevado a la x sobre i. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de convertir raíces a potencia. Bueno, el exponente de la x es un 1, por eso lo de 1/3. Y para el segundo término, si yo miro acá, tampoco encuentro una función que tenga esta forma. Yo no veo nada que me hable de un número dividido x al cuadrado. Y ojo con pensar algo que no se puede hacer, que es desmembrar un término. Si ustedes no pueden mirar algo más chiquito que un término entero. Yo no puedo decir, pero acá hay un 5 y la derivada de 5 es 0, y acá hay x al cuadrado, y la derivada de eso la puedo calcular. No, porque no se puede repartir la derivación ni respecto de una multiplicación ni respecto de una división. Por eso no lo enuncié como propiedades, justamente porque no se puede. Entonces, cuando ustedes separan en términos, tienen que mirar a cada término como una cosa completa, ¿sí? Y ver en todo caso cómo derivar eso completo, pero no lo fraccionen, por así decirlo. Entonces, de vuelta, si yo miro todo ese término, no encuentro en esta tabla ninguna función que tenga esa forma, un número dividido una potencia de x. Bueno, acá también hay una trampa que se puede usar para derivar eso, incluso cuando todavía hay propiedades que no manejamos, pero la podemos pilotear igual. Y es la siguiente. Tener dividiendo una potencia cualquiera de x, una potencia cualquiera, es lo mismo que tenerla multiplicando con el exponente negativo. Es decir, 5 dividido x al cuadrado es exactamente lo mismo que 5 por x a la menos 2. Porque justamente un exponente negativo significa eso. X a la menos 2 es justamente 1 sobre x al cuadrado. Si yo lo multiplico por 5, me va a quedar 5 sobre x al cuadrado. Entonces, potencias que están abajo las pueden mandar arriba, si les sirve de algo, cambiando de signo al exponente. No estoy derivando todavía, insisto, estoy acomodando la función original. Ahora que ya está todo en condiciones de ser derivado, entonces sí puedo hablar de I'. Y en ambos términos voy a usar la misma propiedad, que es la propiedad número 3. Para el primer término me va a quedar el 1/3 multiplicando, que es el exponente original, por x elevado a la 1/3 menos 1, lo cual da menos 2/3. Y para el segundo término, el 5 lo dejo en su lugar, bajo el exponente original, que es un menos 2, y eso me va a quedar multiplicando por x a la menos 2 menos 1, que es menos 3. Y así tenemos entonces la derivada de esta función, que se podría acomodar un poquitito, pero no tengo lugar. Y hago un último ejemplo, como para ya cerrar. Ahí está. Supongamos que tengo la función y igual 3x por x al cubo menos 5. Bueno, quiero derivar esto, ok. Siempre empezamos separando en términos, fundamental, porque solamente ahí puedo repartir la derivación. Cuando separan términos acá, esto resulta que es un solo término. Entonces, otra vez, tengo que mirar todo junto, no puedo mirar ningún pedazo de este término, ¿sí? No caigan en la tentación de decir, derivo esto por un lado, derivo esto por otro y esto por otro. No, porque no pueden derivar pedazos de un término, tienen que derivar el término completo.
Y no hay regla en la tabla, claramente, para este tipo de situación. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Cómo puedo pilotear esto? ¿Cómo puedo sacarme ese problema de encima? ¿Alguna idea? Si es la distributiva, Distributiva, claro. Si distribuimos, lo que vamos a hacer es separar esto en varios términos y después derivar va a ser más fácil. Entonces, perdón, acá no sería y', mala mía. Y solo porque estoy todavía hablando de la función original. Hago la distributiva, 3x por x cubo, que va a ser 3x cuarta, menos 15x. Ahora cuando separo en términos, ya tengo dos términos, y cada uno de ellos ya empezamos a darnos cuenta qué tipo de cosas están en la tabla. Ambas cosas se pueden derivar con un poquito de ayuda de la tabla y de alguna propiedad. Entonces ya estoy en condiciones de decir, bueno, la derivada es, para el primer término, el 3 multiplicando lo dejo en su lugar, y derivo x a la cuarta, que va a ser 4 por x a la 3. Menos, y el segundo término es aplicación directa de la regla 2, 15x, cuya derivada va a ser 15. Listo, ahí tenemos la derivada. Bueno, 3 por 4, 12, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, acá terminamos la clase, es empezar a manejar la tabla. Lo importante es que vayan incorporando cómo funcionan las reglas, que son poquitas, y que vayan combinando con las propiedades para poder derivar este tipo de funciones sencillitas. Después iremos viendo algunas propiedades adicionales para derivar otras cositas, ¿sí? Que quizás no, o sea, no alcanza con esta tabla y estas dos propiedades para derivar cualquier cosa. Necesitamos ver algunas cosas más. Ahora, cuando suba la clase, les digo por mensajito qué es lo que pueden hacer de la guía. Bueno, chicos, abrazos. Bueno, dale, Colo. Dale, Gracias. nos vemos. Chao. Gracias.